Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos, noticias de celebridades y todo el salseo que nos encanta. Ay Dios mío, no saben lo emocionadísima que estoy de tenerlos aquí conmigo hoy. Y Cru Copyright me hoy tenemos un tema que ha estado muy candente que una novela turca en horario estelar, un rumor que ha corrido como la pu superíndice 3 Lbora en las redes sociales, las revistas del Corazu superíndice 3N y hasta en los grupos de WhatsApp de nuestras tuas. Lo adivinaron. Vamos a hablar de la reina, la diosa, la inigualable Hande Erupar-Rafael. Pero no cualquier Hande Erupar-Rafael, no seu más menos ores. Vamos a adentrarnos hasta el tu copyright tano en el culebru superíndice 3N de su vida amorosa. Específicamente vamos a desentrar más menos como si fu copyright ramos arqueu superíndice 3 logos excavando una antigua civilización superíndice 3N, los rumores de separación superíndice 3N que la rodean. ¿Se acuerdan de CEU superíndice 3 mo todos enloquecimos, nos volvimos locos de remate, cuando se confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N con? Bueno, no nos adelantemos que la emoción superíndice 3N nos puede. Primero les pido que se pongan superceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, su cafecito, su tu copyright, lo que tengan a mano para aguantar la emoción superíndice 3N, y rense para un viaje lleno de giros inesperados, declaraciones confusas, indirectas venenosas y por supuesto, un poquito, o un muchito, de drama turco en la vida real. Antes de que sigamos, que ya estoy que me muerdo las más menosas de la ansiedad, du copyright genme recordarles algo súper importante, si son nuevos por AQ, si acaban de llegar a esta su humilde morada digital, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido jugoso, chispeante, que les da vida a sus tardes, asegúrense de suscribirse al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Y por favor, activen la campanita de notificaciones. Serú en los primeros, los MUN SRU, idos, los MUN S informados, en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Ademun S suscribirse es gratis, no les cuesta ni un centavo y me ayudan un monto superíndice 3N, un camión superíndice 3N, un universo, a seguir trayu copyright dándoles el chisme MUN S fresco, el MUN S jugoso, el MUN S entretenido. Ahora hago un rense de sus asientos porque vamos al grano. Desde hace semanas, bueno, siendo honesta con ustedes, mis confidentes, desde hace meses Dios, las alarmas han estado sonando como un camión superíndice 3N de bomberos en medio de la noche. Aquellos que seguimos de cerca con lupa y microscopio, la vida de Hande Erupar-Rafael y sus parejas, hemos notado ciertas cosas. Digamos inconsistencias que nos hacen levantar una ceja a las dos cejas, y preguntarnos, ¿Q copyright es tú pasando a Q? Menos fotos juntos en redes sociales, comentarios menos frecuentes, incluso reportes de que ya no se les ve en los mismos lugares, ni siquiera de casualidad. Y claro, cuando se trata de celebridades, de gente famosa, sabemos que el silencio a menudo dice más que 1000 palabras, que una imagen vale más que 1000 tweets. El rumor de la separación superíndice 3N de Hande Erupar-Rafael y Hakan Sabank ha estado circulando con fuerza, como les decua. Desde que se confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N, hace ya un buen tiempo, los fans de Hande y de Hakan se habían emocionado mucho. Eran una pareja que parecía encajar a la perfección superíndice 3N, como dos piezas de un rompecabezas hecho a la medida, con fotos adorables de viajes ex su superíndice 3 ticos, citas románticas en restaurantes de lujo y apariciones públicas llenas de sonrisas que parecían sinceras. Pero de repente, como por arte de magia, todo eso pareció superíndice 3 esfumarse como el humo, como un sueño más menos o fugaz. La prensa turca, que siempre estuvo al acecho de cualquier novedad, como un alcu superíndice 3N vigilando su presa, empezó superíndice 3 a hacerse eco de los rumores. Programas de televisión superíndice 3N de chismes, revistas de farándula, portales de noticias en Lunea. Todos hablaban de lo mismo, Hande y Hakan ya no estuvieron juntos. ¿Se acabó superíndice 3 el amor? ¿Se rompió superíndice 3 el encanto? Algunos medios incluso se atrevieron a publicar supuestas fuentes cercanas a la pareja que confirmaban la ruptura. Imagínense el nivel de osadua. Confirmaban la ruptura como si hubieran estado presentes en la discusión superíndice 3N final. Pero AQ es donde las cosas se ponen interesantes, mis chismosos. Porque a pesar de toda esta especulación superíndice 3N, de todo este runruene medio tico,
ni Anderu Párrafo ni Akansabank han emitido un comunicado oficial. Nada. Ni una palabra, ni un tuit, ni una historia de Instagram, ni una seu más menos al de humo. Y esto, como se imaginar UDN, solo ha alimentado a UNMUDS los rumores, ha echadole más menos al fuego, ha hecho que la bola de nieve crezca y crezca sin control. Ahora, vamos a analizar un poco MUDS a fondo la situación superíndice 3N, como si fuéramos detectives de Hollywood investigando un caso de infidelidad. ¿Qué copyright podrá estar pasando realmente? Bueno, existen varias teorías, algunas MUDS creíbles que otras, algunas MUDS descabelladas que otras, pero todas dignas de ser consideradas. La primera, y la MUDS obvia, es que efectivamente han terminado su relación superíndice 3N. Las relaciones, incluso las de las celebridades que parecen sacadas de un cuento de hadas, pueden ser complicadas, llenas de altibajos, de tormentas y arcoíris. Puede haber diferencias irreconciliables, problemas de agenda que los mantienen separados por mucho tiempo, presión superíndice 3N medio, tica que los asfixia, miles de factores que pueden llevar a una ruptura dolorosa. La segunda teoría, un poco MUDS optimista, que nos da una luz de esperanza, es que simplemente N tratando de mantener su relación superíndice 3N MUDS privada, lejos de los flashes y los paparazzi. Sabemos que Ande y Akan son personas muy reservadas, que no les gusta ventilar su vida personal en las redes sociales, y quizá se dieron cuenta de que la constante atención superíndice 3N de los medios estaba afectando su noviazgo. Que decidieron alejarse un poco del ojo público, como quien se refugia en una cueva para escapar de la tormenta, y concentrarse en su relación superíndice 3N de forma MUDS íntima, MUDS personal, MUDS autocopyrightica. Y la tercera teoría, que podrá ser la MUDS descabellada, la MUDS alocada, pero no por eso imposible, es que todo esto es una estrategia de marketing, un truco publicitario para generar revuelo mediático. Lo escucharon bien. Una movida digna de una mente maquiavu copyrightlica. A veces las celebridades o sus representantes crean rumores falsos, inventan historias de separaciones y reconciliaciones, para generar interu copyright ese medio tico y mantenerse en el candelero, en la boca de todos. ¿Serú este el caso? No lo sabemos con certeza, pero en el mundo del espectúnculo, donde todo es posible, donde la realidad supera la ficción superíndice 3N, no podemos descartar ninguna posibilidad. Pero entonces, ¿por qué copyright? El título del vídeo dice Anderu Párrafo el rompe el silencio. La pregunta del millu superíndice 3N. La incu superíndice 3 nita que nos quita el sueu más menos o. Bueno, aquí viene la parte jugosa, la carnita asada, el chisme de alto calibre. Hace apenas unos días, Anderu Párrafo fue abordada por un grupo de periodistas a la salida de un restaurante en Estambul, un lugar muy chic, muy exclusivo, donde seguramente cenan los famosos. Y por primera vez en semanas, decidió superíndice 3 hablar sobre los rumores de su separación superíndice 3N, decidió superíndice 3 enfrentarse a la prensa como una leona defendiendo a sus cachorros. Copyright dijo. Prepúrense porque aquí viene la bomba, la noticia que nos dejaron a todos boquiabiertos. Anderu Párrafo el declaró superíndice 3, textualmente con una sonrisa en los labios y una mirada desafiante. No hay nada de cierto en los rumores de separación superíndice 3N. Estamos muy felices. Boom. Explosión superíndice 3N. Terremoto en el mundo del chisme. Dijo que N felices. Esto obviamente contradice todas las informaciones que han estado circulando en los medios, que daban por hecho la ruptura. Pero, ¿debemos creerle a Ande? ¿O debemos tomar sus palabras con pinzas? Aquí es donde entra en juego nuestro instinto chismoso, nuestra intuición superíndice 3N femenina, nuestra capacidad de leer entre líneas. Por un lado podríamos pensar que Ande siendo sincera, que diciendo la verdad, y que simplemente los medios han estado exagerando la situación superíndice 3N, creando una tormenta en un vaso de agua. Después copyright ese de todo, ella es la principal involucrada, la que conoce de primera mano lo que pasando en su relación superíndice 3N, y tiene derecho a aclarar las cosas, a poner los puntos sobre las ues. Por otro lado podríamos ser un poco copyrighticos, desconfiados, y pensar que Ande tratando de salvar las apariencias, de mantener la compostura frente a los medios. Quizá la relación superíndice 3N pasando por un momento difícil,
que es tú, N teniendo problemas como cualquier pareja, pero no quieren admitirlo públicamente, no quieren que el mundo sepa sus intimidades. Okizu S. Como les decía antes, todo esto es parte de una estrategia de marketing, un juego de ajedrez medio tico para mantener su nombre en boca de todos. La verdad es que al final del dúa, solo Ande Eru Rafael y Akan Sabank saben lo que realmente estuvo pasando en su relación superíndice 3N. Nosotros como espectadores, como observadores externos, solo podemos especular, imaginar escenarios posibles y sacar nuestras propias conclusiones. Pero una cosa es segura, este culebro superíndice 3N, esta telenovela de la vida real, estuvo lejos de terminar. Aún con acento más menos N quedan muchos capítulos por escribir, muchas sorpresas por descubrir, muchos giros inesperados por presenciar. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes, mis confidentes. ¿Creen que Ande y Akan siguen juntos y felices como ella dice? ¿O creen que hay algo true de todo esto, una verdad oculta que aún con acento más menos N no hemos descubierto? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, todo el chisme que tengan para compartir. No se guarden nada. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Copyright RU, pido se pasa el tiempo cuando estamos chismeando. Resumiendo, hemos analizado los rumores de separación superíndice 3N de Ande Eru Rafael y Akan Sabank, hemos explorado las posibles razones de true S de estos rumores, hemos escuchado la declaración superíndice 3N de Ande negando L. A ruptura y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Al final, la verdad sigue siendo un misterio, pero esperamos haberles dado un poco de claridad y mucho entretenimiento en el camino. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo hoy, por compartir este momento de chisme y diversión superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright opinan de todo este drama. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si se divirtieron, si les sacó copyright una sonrisa, denle un like, compártanlo con sus amigos, con su familia, con sus compau más menos eros de trabajo o con todo el mundo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún con acento más menos N no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, donde seguramente tendremos S dramas turcos, S chismes de celebridades y S salseo para compartir. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, el chisme es vida, y la vida es un chisme. Besos.